Me gustaría aportar un poco unas cuestiones relacionadas a eso que hablamos de las claves y desafíos de la justicia penal. Si tenemos estos puntos de lo que queremos de justicia, dónde está ubicada nuestra justicia o nuestro sistema y cómo son difíciles los casos complejos, eso todo se traduce para los profesionales que actúan en la área, no simplemente para que pregunten dónde está nuestra justicia, pero son retos de su trabajo todos los días, de qué hacer con los casos. Y en los casos transfronterizos, eso está muy claro que tenemos, por ejemplo, si pensamos en delitos complejos como corrupción, si pensamos en delitos transfronterizos de empresas que hacen pago de cohecho en otros países, por ejemplo, tenemos una situación muy compleja para los jueces, para los fiscales, para los abogados, para los oficiales de cumplimiento, para los testigos, porque hay un proceso en Suiza, pero la empresa es de Brasil, por ejemplo, hay otro proceso en Estados Unidos y en esos tres procesos se dicen hechos que han pasado en Perú, en México, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, y eso no es un caso hipotético, es por ejemplo lo que ha pasado con Odebrecht, que es uno de los casos recién muy conocidos en América Latina por toda esta implicación, lo que seguramente conlleva a muchos desafíos. Bueno, la primera cuestión que tenemos ahí es que esos casos sujetan las personas físicas y jurídicas a múltiples jurisdicciones. Entonces, si hablamos de Odebrecht, por ejemplo, el primer momento ha tenido jurisdicción de Estados Unidos, de Suiza y de Brasil en el primer momento, pero después, además, unos 10 países podrían ejercer jurisdicción, podrían procesar personas físicas y personas jurídicas, las mismas personas. Entonces, tres países, Estados Unidos, Brasil y Suiza, ya es mucho. Y Odebrecht, por ejemplo, ha firmado acuerdos de colaboración en esos tres países. Entonces, decimos, no, tenemos que tener un proceso o un derecho penal más efectivo, con menos proceso penal para que sea rápido. Y la clave, como hemos mencionado, de la efectividad es que rápido. ¿Qué hacemos? Acuerdos. Pero en este caso, por ejemplo, eso está bueno para la persona jurídica, está bueno para la sociedad, está bueno para los países que han sido víctimas o en los cuales han sido practicados los hechos delictivos. Está bueno para esos países. Pues sería la pregunta. Es, es muy complejo. Tenemos, por ejemplo, una multa, en este caso de Odebrecht y en muchos otros, que es muy distinta a la que ha sido aplicada en Estados Unidos y la que ha sido aplicada en Brasil. Y lo pagará la empresa. ¿Y cómo ha hecho su colaboración? Ha investigado todo. ¿Quién ha dicho qué de lo que ha pasado? Y esos que han ayudado a la investigación como testigos serán testigos también en la justicia criminal. Entonces, todos esos desafíos demuestran que estarán involucrados en solucionar un conflicto tan complejo y un conflicto tan de la modernidad, los jueces, los fiscales, los abogados, los compliance officers y toda la gente involucrada, los testigos, los que preparan la investigación, que sean compliance officers o que sean abogados especializados en investigación interna, por ejemplo. Y eso conlleva a desafíos, por ejemplo, que hemos tenido con personas jurídicas que quieren colaborar y firmar un acuerdo para resolver su caso. Pero hace falta que un ejecutivo diga, sí, he visto todo. Pero si ese ejecutivo lo dice, estará diciendo, yo he sido testigo de un delito o estoy involucrado en un delito. Entonces también tendrá responsabilidad. Y la respuesta fácil sería, pues firma un acuerdo también, pero es tan fácil así. Entonces ya tenemos un otro caso que está muy cercano y que ese individuo, por ejemplo, podría decidir, no, en Estados Unidos me defiendo, no quiero firmar acuerdo. No, en Brasil firmo un acuerdo. Y ahí tenemos más una dificultad
porque si firma un acuerdo, por ejemplo, en Brasil, un individuo o persona jurídica, y no firma en Estados Unidos, las autoridades judiciales, los fiscales, pueden compartir estos documentos entre los países. Es una pregunta, en algunas situaciones sí, en otras no. No hay una regla general que diga lo que pueden hacer los países. Hay los tratados que tienen principios, tienen ideales, pero por ejemplo, los tratados más importantes aplicables a América Latina de lucha contra corrupción transfronteriza dicen que los países tienen que ponerse juntos para decidir la mejor jurisdicción para procesar. ¿Pero qué quiere decir eso? Porque, por ejemplo, en el caso de Brecht, Brasil ha dicho, puede procesar y Estados Unidos también. Y se pusieron juntos para cambiar documentos, informaciones y hacer los procesos todos. Entonces, se pusieron juntos no para decidir, lo hago yo y tú no haces nada. Claro, porque seguramente para las autoridades del país es un hecho complejo. ¿Cómo diremos? Ha hecho Estados Unidos, la empresa de Brasil, y en Brasil no hemos hecho absolutamente nada. Eso conlleva a un rechazo de la opinión pública incluso. Entonces, además de toda la dificultad de negociar los casos transfronterizos en esas situaciones, no son las cuestiones técnicas, también tenemos las cuestiones de lo que quiere la sociedad o lo que dice la sociedad que quiere y cómo lo haremos, cómo lograremos esto. Am, Además, en el caso de Dobrecht hay una cuestión interesante que unas autoridades de un país de América Latina han cerrado el proceso que tenían ahí por decir que Brasil había sancionado a la compañía por los mismos hechos. Pero, a ver, eso sería bis in idem, pero en América Latina no hay un reconocimiento claro de tratado de que personas jurídicas también tienen protección a non bis in idem entre países. No hay un reconocimiento claro, cada país lo define. Pero el caso es tan complejo que los hechos del otro país han sido mencionados en la colaboración, es decir, están descritos, pero no fueron sancionados porque son anteriores a la ley de Brasil que ha posibilitado la sanción. Es decir, en Brasil, cuando la compañía ha practicado los hechos, no había ley para sancionar a la compañía y el otro país lo ha archivado porque ha dicho, han hecho en Brasil. Eso sería bis in idem. Pero la primera pregunta sería, ¿sí es bis in idem o no es? En Europa, en España, el derecho supranacional lo diría que sí, que sería bis in idem, pero en Estados Unidos no, en Brasil no, en otros países de América Latina no sería bis in idem. Y incluso hay países que han dicho será bis in idem, pero en realidad factual, cuando miramos a los hechos, no era bis in idem porque Brasil no había sancionado. Embora estuviera explicado en los hechos, no había sanción para ello, porque había antelación de la conducta con relación a la ley. Todos esos son desafíos, son retos que encuentra el abogado o el que trabajará en alguno de esos casos. Además, porque en esta situación Odebrecht no ha hecho pago de cohecho para funcionario de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tenía jurisdicción sobre el caso, pero no había pago a funcionario de Estados Unidos. Y de ahí viene el concepto que está en expansión en el mundo y Estados Unidos sería el mejor ejemplo de eso, de ideas de justicia universal, porque todos los países tienen que luchar contra los delitos complejos, contra la delincuencia más grave, contra los delitos que afectan más a la sociedad, a la humanidad, a los países, especialmente a los países en desarrollo. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, ha establecido jurisdicción para casos de cohecho que tengan una relación con su territorio, aunque no tengan relación con servicios o agentes públicos o funcionarios de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si una empresa brasileña realiza un pago de cohecho en, no sé, en Francia,
pero lo negocia todo en su despacho de Estados Unidos. Estados Unidos tiene jurisdicción. Y ahí está la compañía, una compañía, por ejemplo, que quiere colaborar. Tiene que colaborar no solamente con Brasil, pero también con Francia y también con Estados Unidos. Pero es que la empresa era brasileña, los contratos eran en Francia, los funcionarios son franceses, sí, pero si las citas, si los pagos fueron negociados o hechos en Estados Unidos tiene jurisdicción, aunque los delitos no tengan la finalidad de afectar a Estados Unidos en esta idea de afectación de víctima, por ejemplo, o de la sociedad de Estados Unidos. Todo ello añade camadas de complejidad al trabajo de lucha o de investigación o de colaboración en los casos ah, transfronterizos y en los casos más complejos. Y demanda, por ejemplo, que los programas de compliance tengan en consideración si la empresa estará bajo la jurisdicción de otros países. Hay un proceso en Estados Unidos civil, no penal, pero civil, que empresas de tecnología son procesadas porque compraron de una empresa asiática como suministro. El suministro era asiático, pero los bienes eran de una empresa de África. Y en África hubo información de vulneración de derechos humanos de manera delictuosa. Entonces, las empresas de Estados Unidos que han comprado de una empresa asiática, que había comprado de una empresa africana, mira, son las empresas de Estados Unidos son procesadas, que han comprado de empresas asiáticas, que habían comprado de empresas africanas, porque las africanas supuestamente habían cometido delitos am, que vulneraban derechos humanos de trabajadores de infantiles, de niños y niñas y de adultos también. ¿Qué sociedad es esa que vivimos? Que una empresa será procesada por ello, claro, pero al mismo tiempo se digo, hay que haber una solución para eso, porque no puedo yo estar aquí en el despacho muy bonito haciendo cosas que en el otro lado del mundo son trampas y que son delitos graves contra la humanidad y que harán conmigo nada, simplemente porque estoy en el otro lado del mundo en un despacho bonito. Entonces, sí, nosotros como sociedad o como demandantes de algo de justicia penal, queremos decir, ¿no? Si Renato hace cosas en el otro lado del mundo que son violaciones de derechos humanos, queremos sancionar a Renato. Pero entonces, ¿qué hará mi compañía? ¿Qué due diligence, qué cuidados tiene que tener para que no pase eso? Y si descubre algo, ¿a quién contará? ¿Cómo lo investigará? Porque es una relación muy compleja que involucra muchas jurisdicciones, muchos jueces, muchos fiscales, muchos investigadores, muchos abogados. Y por eso hoy tenemos con las multinacionales principalmente esta relación tan compleja de compliance, de programa de cumplimiento, de derecho internacional, que tienen despachos especializados en coordinación de sus casos, de su responsabilidad, en la realización de debida diligencia. Y de hecho, he hablado con despachos de Brasil que me han dicho, hemos tenido clientes multinacionales de otros países que llegan a nosotros en Brasil y dicen, queremos invertir en esta compañía de Brasil. Hacemos una debida diligencia, es decir, hacemos una investigación de si está involucrado en algo malo y descubrimos algo que es un riesgo de compliance y ahí el inversor del otro país dice, es que no quiero hacer la inversión porque esto es un riesgo muy grande de mañana o después ser procesado en Brasil o incluso ser procesado en mi propio país. Entonces, estas nociones de justicia penal moderna, de luchar contra la delincuencia compleja, de luchar contra la delincuencia transfronteriza, conlleva una necesidad de especialización, de conocimiento profundizado y especialmente de actuación en prevención y planteamiento para solucionar estas cuestiones de responsabilidad por delitos corporativos y también de personas físicas cuando fuera necesario.